sigue la dinámica, la va a platicar ahorita Laura Daniela para cómo va a estar esta conferencia. Nada más les pido que usemos el chat, nos encanta que usen el chat. Lupita López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya me saludo por ahí. En el chat van poniendo conforme se va hablando o presentando, pueden poner ahí en el chat uno o preguntas si no quieren ustedes participar de viva voz o pidiendo el micrófono. Por razones de seguridad especiales, nos cerramos micrófonos y todo, a menos que lo pidan con mucho gusto. Bueno, pues tenemos el gusto aquí de tener con nosotros a la maestra en arquitectura, doctora, ¿no? A Marcela López Mares, que es profesora de tiempo completo en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es maestra en urbanismo y doctora en planeación y políticas urbanas por la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos. Sus intereses de investigación se centran en los procesos de participación ciudadana y en la planeación urbana. Gracias, Marcela, por estar con nosotros. También tenemos con nosotros a Melissa Rocío González Hernández. Ella es arquitecto, ciclista urbana independiente, es consultora, tiene consultoría como el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Mezquitic, ha trabajado en el Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, en la Unidad Técnica y de Proyectos Especiales, planeación urbana en el sector público, planeación estratégica de ciudades, movilidad y transporte sustentable, y ha participado en foros y congresos de ciclismo urbano y temas de ciudad. Tenemos también aquí con nosotros, muchas gracias Melissa, Meli González, la pueden seguir así en Facebook. Tenemos a Esteban Valderas con nosotros, gracias Esteban, de Bicicletas La Pulga. Ellos se dedican a la rehabilitación de bicicletas abandonadas que están en condiciones de chatarra para proporcionarlas a interesados en desplazarse en bicicleta en la ciudad de San Luis Potosí. Tenemos a Carlos Mancilla Jongitud, muchas gracias Carlos, que es el secretario técnico de Bicired. Bicired es bueno, ya nos contarás más de Bicired tú. Es ingeniero industrial en sistemas por el ITES en Campus San Luis Potosí, es maestro en ciencias ambientales por el PMPCA de la UASLP, está terminando la tesis, o ya la terminaste, nos contarás del doctorado en estudios urbanos y ambientales del Colegio de México, del Colmex. En el campo laboral ha incursionado especialmente en organizaciones de la sociedad civil, trabajando temas como la generación de capacidades ciudadanas, la prevención social de violencia, equidad de género, juventud y fundamentalmente movilidad urbana y desarrollo sustentable. Es ciclista urbano y un apasionado por tópicos asociados a la composición de las y los actores urbanos, ciudadanía y al papel de la bicicleta en la urbe. Es miembro honorario del Colectivo Vida sobre Ruedas de San Luis Potosí, director del área de participación ciudadana de la Alcaldía de la Bicicleta de Ciudad de México, ABCDMEX, y colaborador de las asociaciones civiles Cultura Sustentable Participativa, así como de Bicitecas ACE. Gracias, Carlos. Y tenemos también con nosotros al doctor Sergio Andrade Ochoa. Sergio Andrade Ochoa es químico y maestro en ciencias por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es doctor en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional, es andante y ciclista, cuenta con más de 20 publicaciones académicas en revistas internacionales arbitradas y cuenta con más de 15 años de actividades de voluntariado y activismo en materia de sostenibilidad, derechos urbanos y promoción de la ciencia y la tecnología. Actualmente es líder del proyecto de Estrategia Misión Cero. Entonces le cedo la palabra a Mariana. Gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio. Le pedimos a Marcela López para que nos comparta su presentación. Pues un gusto estar aquí con todas y todos. Muchas caras conocidas, muchas interesados en el tema. Yo en realidad no preparé una presentación, a lo mejor me gustaría más bien abrir con algunas preguntas para después detonar el diálogo. Una de ellas pues está relacionada directamente al plan de centro de población que ahorita está precisamente en Cabildo, ¿no? Y que ha sido tan polémico en nuestra ciudad. Hay definitivamente temas que se deben de tratar, como por ejemplo de la relación entre los usos de suelo y los patrones de movilidad en la ciudad.
no quiero hablar de temas específicos porque hay algunos muy, muy polémicos, ¿no? Pero encontramos otros temas también como el desarrollo, los desarrollos habitacionales en la sierra, por ejemplo, que promueven más bien la expansión de la ciudad, siendo que el plan pues promueve una ciudad compacta. Entonces, hay elementos ahí que tienen que ser cuestionados también. Tenemos que cuestionar los modelos también habitacionales de vivienda cerrada, que no solamente fragmentan la ciudad, pero también interrumpen la conectividad y la accesibilidad. Y un tema que me gustaría tratar en específico, porque lo he estado estudiando en estas últimas semanas, yo no me considero experta en movilidad, tengo que empezar por ahí, yo creo, es de la relación entre el feminicidio, los feminicidios que hemos estado viviendo en la ciudad también, es un tema también muy polémico, y la planeación y el desarrollo de las ciudades en relación a la movilidad, ¿no? Entonces creo que aquí hay temas también que se deben de tratar en cuanto a la viabilidad, por ejemplo, del transporte público, la percepción de inseguridad que se tiene de las paradas, por ejemplo, en las distancias que existen entre las paradas y el destino final, entre el cómo relacionar precisamente a través de la movilidad distancias que son muy largas a través de transporte público, de bicicleta, cómo hacer de nuestras ciudades unas ciudades caminables también, que precisamente las mujeres podamos sentir como seguras para trasladarnos de un lado a otro, cómo podemos reducir esta distancia entre el espacio doméstico y el espacio de trabajo que tradicionalmente ha estado pues desvinculado, ¿no? Desde la planeación euclidiana y también bajo estos esquemas patriarcales de división de roles. Y en este sentido yo creo que el tema de la movilidad pues juega un rol muy, muy importante, ¿no? Si bien vivimos en una ciudad que está muy segregada y que segrega también estos usos, bueno, ¿cómo podemos hacer a través de patrones de movilidad sustentable que estos usos se conecten para beneficio de sectores vulnerables como lo son las mujeres y obviamente para muchos otros, ¿no? Entonces quiero yo abrir nada más con estas reflexiones, no hay respuestas por el momento, solo preguntas que esperemos que luego podemos retomar. Pues yo propongo que nos vayamos con la primera, Marce. ¿Cómo ves? Que nos recuerdes cuál era y por ahí podamos empezar. Ya fueron muchas y ya se me olvidaron, pero si nos recuerdas con la primerita. ¿Se las recuerdo de una vez o quieren que La las primera, puedo la escribir? primera primero y así nos vamos, ¿no? Porque son muchos temas. Bueno, mira, creo que el primer tema que abordé fue este del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y su relación a la movilidad, básicamente, ¿no? Que no sé si algunos de los panelistas quisieran abordar. A mí me gustaría, porque es un temazo y ha sido bronca desde que somos alumnos, ¿te acuerdas? De arquitectura y de ingeniería civil yo, y era un tema que ya se trataba todos los que nos acordamos de esas épocas. No sé si alguien aquí de los que está quiere abonar, digo, yo puedo echar un rollo, pero Carlos, creo que mencionaste algo, Carlos Mencilla, la otra vez en una de las pláticas, no me acuerdo. Si fuiste tú, Hugo Moreno, por ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y los que sepan, ¿cómo ven, chavos, colegas? No sé ¿Alguien? si Bueno, quieres, porque sé que Mariana y Laura tienen también ya preguntas preparadas, no sé si quieras que mejor cada quien haga su Jonathan, presentación y yo igual puedo recordar estas preguntas al final. y Jonathan le acaba de levantar la mano. No, pues yo creo que es un tema súper importante, todos los puntos, y irnos así como en orden, yo creo que sí los cubrimos. Jonathan, creo que quieres opinar sobre esto, ¿no? Digo, yo puedo echar un rollo, pero yo no quiero opinar. Jonathan, si le podemos, a ver, creo que yo te puedo. Ahí estás ya. Ya. Listo, adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Es un tema que me apasiona. En lo particular, quiero hacer la mención para la mayoría que no me conoce. Yo llegué apenas a vivir a San Luis de noviembre del año pasado a la fecha. Ya había vivido anteriormente por aquí un semestre y nuevamente estoy de vuelta, por lo tanto no estoy muy inmiscuido en el desarrollo del programa actual de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de la ciudad. Sin embargo, el comentario que quería hacer al respecto, Marce, es la experiencia que me tocó vivir desde la perspectiva de la coordinación del programa de desarrollo urbano de la ciudad de Aguascalientes, previo al vigente, que es el 2040. A mí me tocó la actualización del 2020-2040 y ahora ya está vigente el 2040. Entonces,
La experiencia que me tocó vivir en torno a la incorporación de las ciclovías es algo que me llama la atención en el caso de San Luis sobre la falta de gestión, promoción e inclusión de ciudadanos a la hora de proponer los nuevos espacios para el desarrollo y la inclusión de las ciclovías. En el caso de Aguascalientes seguimos un patrón que se sugiere en el libro de planeación estratégica de ciudades de Fernández Guel, en donde ahí se manifiesta que una estrategia para poder incorporar políticas públicas de cualquier tipo, en este caso de movilidad y de la inclusión de la bicicleta, sugiere que sea desde la esfera ciudadana, pero orientada por la esfera pública, por la esfera política. ¿De qué manera? En ese libro ya se hace un reconocimiento sobre la falta de credibilidad, confianza y demás que se tiene del sector político. Ya se advertía sobre ese problema que es obviamente inherente a nuestro país y que de esta manera sugiere que no sean los entes políticos quienes impulsen ciertas iniciativas de ley que de entrada se sabe van a causar polémica. Entonces, lo que sugería ahí era irse involucrando desde la esfera de gobierno con ONGs, actores clave de la sociedad, para que a partir de ellos fuera la promoción de políticas públicas. Entonces, en este caso, yo sí veo que ha habido resistencia en este tema, inclusive se percibe en los medios de comunicación, en la radio, cotidianamente, hay que decirlo honestamente, locutores que desconocen completamente el tema y los he escuchado decir que están quitando espacio a la vialidad y afectando a la circulación fluida del vehículo. ¿Por qué? Porque presente ha faltado esa permeabilidad de ideas, esa difusión sobre los beneficios. Y entonces, para ser más concreto y no llevar mucho tiempo, como sugerían en un inicio, pero bueno, Marcela nos abrió la palabra, ahora sí que me la tomé. Lo que hicimos en Aguascalientes para poder implementar esta política fue acercarnos a los actores clave, a entes del desarrollo, como presidentes de colegios y directamente con el presidente del Colegio de Arquitectos, que tiene buena presencia en Aguascalientes el colegio, se le invitó para que en conjunto con el Instituto Municipal de Planeación estuviera con una agenda de visitar espacios, cámaras, los otros colegios de agremiados similares, ingenieros civiles, mecánicos, etcétera, visitar a inclusive espacios educativos para que hiciera presentaciones en torno a el beneficio de las ciclovías, proyectos ya existentes en otras entidades a nivel nacional y en el mundo. Y entonces, a partir de este personaje y de otros líderes de organizaciones de ciclistas urbanos, ellos mismos empezaron a promover esta acción y entonces no se veía que lo promovíamos los que estábamos en el servicio público, en ese caso yo estaba en el INPLAN, sino que pareciera que la iniciativa surgía de la propia ciudadanía, pero estaban coordinados por el Instituto Municipal de Planeación e incluso se les otorgaba un apoyo económico a algunos de ellos para precisamente poder destinar parte de su tiempo a la promoción de la inclusión de las ciclovías y finalmente a las personas que se fueron sumando a esta iniciativa se les involucró en talleres para que ellos mismos definieran dentro del programa las rutas de las ciclovías, que la primera fue aledaña a las vías del tren, ya que no estaba siendo ocupada en su totalidad el área de restricción que marca Ferrocarriles Nacionales de México. Y entonces ahí surgió la posibilidad de hacer la primera ciclovía en Aguascalientes. Aproximadamente fue en el 2008, aproximadamente, la primera ciclovía. Había una previa, que se hizo esa simplemente por una decisión de ocupar un canal interceptor de aguas y sobre ello se generó un parque lineal y se decidió incluir una ciclovía que a final de cuentas no se usó como tal. Pero bueno,
ya bajo el esquema de la planeación fue de esa manera en que se incorporó la primera ciclovía y a partir de ello se dejaron una red de las mismas en el programa de desarrollo citado y en la actualidad ya van más de 30 kilómetros en Aguascalientes y van por otros 26 más, si mal no recuerdo. Entonces, creo que por ahí va la aportación de no generar imposiciones sobre este aspecto en los programas de desarrollo, sino que se sienta la misma población que fue una acción promovida y gestionada por ellos mismos para que sean quienes la gestionen, la defiendan y la lleven a buen fin. Esa es mi aportación. Gracias. Gracias. Igual y terminamos las presentaciones y vamos juntando las preguntas en la primera ronda de preguntas. Vamos a compartir pantalla. Meli, si puedes compartir tu pantalla para que puedas hacer tu presentación y vamos juntando las preguntas en las rondas. Y aquí voy a estar tomando el tiempo y les voy a poner cuando falte un minuto. Adelante. Listo. Ok, bueno, pues primero agradecer la oportunidad de estar con todos ustedes y pues bueno, un gusto también ver a buenos amigos y colegas en este foro. Bueno, como lo comentó Lau, soy arquitecto, soy ciclista urbano independiente y bueno, tengo una página en Facebook donde regularmente pues publico de este tipo de temáticas. Y bueno, puse algo muy breve de los lugares en los que he colaborado profesionalmente en una consultoría donde, bueno, principalmente me tocó colaborar en el plan municipal de Mezquitic, ya con la nueva modificación a los planes de desarrollo urbano. Trabajé, bueno, aproximadamente 9 años en el INPLAN, ya un tiempo atrás. Actualmente ya no trabajo en el instituto. Y antes de la creación del instituto ya había estado trabajando también en temas de planeación urbana. Siempre he tenido esa inquietud. Y bueno, algunos de los cursos también que he tomado y que he participado, ya algunos de ellos también por iniciativa propia. La que sigue. Bueno, más o menos siguiendo la estructura que nos marcan, en cuanto a pues mi trabajo o los lugares en donde he colaborado, pues bueno, a veces es difícil medir los logros, ¿no? Cuando hablamos del tema de ciudad, pues somos muchas personas las que colaboramos. Regularmente es un trabajo multidisciplinario. Yo colaboré en parte de un trabajo grande. Y pues bueno, me tocaron los inicios de un intento de ordenamiento territorial, pues algo de aplicación práctica, pues siempre son esas acciones, ¿no? O sea, en el sector público o privado, pues siempre tratas de colaborar en beneficio de la población y sobre todo en cuanto a un logro personal fue un cambio de paradigma en el tema de movilidad y transporte sustentable, precisamente en un curso que coordinó Agenda Ambiental, INPLAN y CTS Embark, donde prácticamente fue como un antes y después, ¿no? De cómo yo, en lo personal, visualizaba la ciudad, ¿no? Empecé yo ya como ciclista urbano a moverme en la ciudad lo más que podía. En cuanto a los retos, pues bueno, siempre son retos. El hablar de ciudad siempre hay una gran cantidad de retos y muchos problemas a solucionar. Y bueno, también en lo poco que he tenido de mi experiencia, pues depende también mucho de la visión, quien dirige los proyectos, todos los proyectos que tengan que ver con urbanismo, con planeación, pues son proyectos a largo plazo. A veces no puedes ver los resultados tan pronto. También hay, sobre todo en la iniciativa pública, pues también depende mucho de quienes tomen esas decisiones. Yo veo también como un reto concientizar a la población en todas estas temáticas y pues también una coherencia, ¿no? No puedes a lo mejor tú decirle a alguien que use la bicicleta si a lo mejor tú no usas la bicicleta, es lo recomendable, ¿no?
aunque bueno, a veces hay personas que tienen algunas dificultades para andar en bici y pueden ser unos buenos promotores, tampoco hay que cerrarse a esa posibilidad. En cuanto a las perspectivas de proyectos y planes de movilidad, ya entrando más a lo que se nos pide para esta ponencia, pues puse 3 puntos que me parecen importantes. Primero, pues concientizar e informar a la población. Si la gente a veces no sabe de los proyectos que hay o de mucha gente, porque, por ejemplo, aquí en San Luis y en otros estados, por ejemplo, ya vimos en Aguascalientes que tiene también un largo trayecto en estos temas de movilidad, es importante que también la población lo sepa, porque a veces no entienden lo que se está haciendo en beneficio de ellos mismos. En el caso de la infraestructura ciclista, en el caso de las ciclovías, pues es solamente una parte de todo un conjunto de acciones que se tienen que hacer para fomentar precisamente que la población sea más activa y que use, por ejemplo, menos el coche. Tenemos también otro tipo de circunstancias que tienen que ver con la planeación, los usos de suelo, el equipamiento, todos los planes de vialidad. Son muchísimas temáticas, yo creo que nunca acaba uno de comentar este tipo de problemáticas y de inquietudes que creo que tenemos todos. Y bueno, puse también otro punto, que si nuestro motor son nuestras piernas, ya sea para caminar o para andar en bicicleta, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué es bueno caminar y por qué es bueno utilizar la bicicleta? Es, creo que uno de los retos también fundamentales pues, para convencer a la población de que es algo bueno. Y les comparto un ejemplo muy sencillo de uno de mis familiares, que pues yo estoy muy contenta porque se compró su bicicleta. Y lo que ella me dijo es que, pues bueno, quiere estar más sana y también que usar menos el automóvil. Les comparto tal cual ella me lo comenta. Dice que primero le interesó respetar a los ciclistas, primero. Después le llamó la atención la bicicleta. Después se animó a salir a la calle. Esta es una foto cuando por primera vez se animó en la calle donde ella vive a salir en bici. Supuestamente no sabía andar en bici y agarró confianza, y lo que le digo a todo el mundo, apenas te subes a la bici ya no la vas a poder dejar. Ella más o menos hace ejercicio de 30 a 60 minutos, a veces sale a la calle y también tiene una bicicleta fija. Y esto que me parece también muy valioso compartirles, que es la visión de una persona común y corriente, ¿no? Me dice, los ciclistas son vulnerables, pero todo el mundo les echa el coche encima. Los ciclistas se extrañan cuando yo los dejo pasar o cuando los voy cuidando con mis luces intermitentes, es decir, cuando ella va manejando. Y también otra cosa que me dijo, que antes le pitaban mucho y le decían un montón de groserías, y que últimamente ya no le pitan tanto. Y yo siento que también tiene mucho que ver con todo este interés que hay últimamente por el tema ciclista, por la movilidad, por la pandemia que estamos viviendo, que ya más gente está viendo, oigan, pues si a lo mejor posiblemente sí haya que respetar al ciclista o haya que ser también más activos. Y también lo ligo un poco con si en México, por ejemplo, tenemos un alto porcentaje de población sedentaria, aproximadamente es un 60-70% de la población, entonces, ¿cómo queremos que la población voltee a ver una movilidad más activa o más sostenible, por decirlo así, si la misma población cada vez es más sedentaria y estamos cada vez más tiempo frente a la computadora? Me parece que ese también es un reto bastante fuerte, es decir, tiene que ver la salud, el movernos de una manera más dinámica en la ciudad sin utilizar tanto el coche, pero también convencer a la población de que si usas la bicicleta, aunque a lo mejor no sea todos los días, pero poquito a poquito, yo creo que puede ser también un cambio importante. Y les comparto esta reflexión que hice. Bueno, es una foto que tomé en junio de este año, cuando empezaba a implementarse la ciclovía de Carranza, fue en los primeros días, y la tomé así muy sencilla y después me puse a analizar la imagen. Si se fijan, casi no hay coches. Era un señor de la tercera edad, también tendría unos, no sé qué será, 75 años, ya se veía grande, iba con su bici, de esos señores que traen su canastita con su herramienta, o sea, es un señor de trabajo, es un señor que está trabajando todavía, y pues él tenía ya una seguridad al circular, aunque nada más estuviera señalizada en un principio la ciclovía, pero no había tanto coche, se ve hasta la sombrita de los arbolitos,
No sé, se me hizo una imagen bonita, la tomé y la quise también compartir. Y bueno, yo pongo nada más esta reflexión, pues debemos de ser menos sedentarios, fomentemos todo lo que nos hace una población más activa y pues desde ahí hay que empezar, fomentar que la población sea más activa, hacer ejercicio. Y yo creo que la bicicleta, fomentar todo lo que tenga que ver con ser más activos, ya sea ciclovías, utilizar la bici, si utilizas transporte público o utilizar menos el coche, todo lo que fomentemos para que la población sea más activa, yo creo que es fundamental para que todo lo que nosotros podamos proponer o los grandes planes o proyectos que podamos trabajar o proponer, empiece desde ahí, en tratar de fomentar a una población más activa y con eso cerraría. Muchas gracias. ¿Me escuchas, Mariana? ¿Me escuchan? Ya, Bien. ahora sí. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, agradecerles. Un gusto, como siempre, trabajar, participar en los eventos que organiza Agenda Ambiental y, por supuesto, la Universidad Autónoma de San Luis. Y la invitación enfocada al tema del ciclismo, pues también un gusto participar. Trabajo con una iniciativa que se llama La Pulga Bicicletas y antes de comentar a qué nos dedicamos o puntualizar qué es lo que hacemos, me gustaría la presentación hacerla en dos partes. La primera, que es lo que pensamos o la perspectiva que tenemos, nuestra premisa le llamamos. Y la segunda parte, en el marco de esa premisa, lo que hacemos. Estamos convencidos que la calle es el mejor lugar para estar. Y concretando un poco más, la calle latinoamericana, las calles de las ciudades en América Latina. Y tenemos esta forma de pensar, que no, obviamente no es de nosotros, sino coincidimos en eso, porque la calle, además de ser un espacio funcional, un lugar que lo utilizamos para transportarnos del punto A al punto B, la calle además debe ser, como bien lo dijo Meli, un lugar agradable, un lugar que inspira, un espacio para disfrutarse, un espacio agradable y en otro lado, generando ideas, conceptos, como decía. El desplazamiento no solamente nos lleva de un punto a otro, sino también propicia otro mundo durante ese movimiento que estamos haciendo en las calles. Y en el tema de la bicicleta, es igual, salir a la calle o moverse por la ciudad en bicicleta, además de satisfacer necesidad, pues es para disfrutarse. Una ciudad en bicicleta tiene que ser agradable. Un desplazamiento en bici. Pasando a la segunda parte, en el marco de la bicicleta, lo que nosotros hacemos es poner bicicletas en la calle para disfrutar la ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos bicis que ya están en calidad de chatarra, abandonadas, olvidadas, que incluso hasta perdieron ya su valor económico o valor agregado. Las rehabilitamos y proporcionamos a quien esté interesado en usar una bicicleta como medio de transporte. Nuestro público principal, hace 2 años que iniciamos, son los niños. Nos enfocamos en una escuela, en una colonia marginada de recursos escasos de la ciudad, y nos inventamos actividades con la participación de los chavitos como pretexto para poder proporcionarles las bicicletas. Este es un ejemplo en la fotografía, en la imagen de una escuela. Hicimos una carrera, a los ganadores les proporcionamos bicis en categorías. Algo importante de destacar es que las bicicletas no son regaladas, son de la Pulga, las proporcionamos. El niño, cuando va pasando de grado, termina la primaria y se va a la secundaria, la bicicleta se queda en la escuela para que otro niño la utilice. Además de que rehabilitamos o
mejoramos la zona de estacionamiento, donde había 8 bicicletas cuando empezamos, y la escuela ya tiene un estacionamiento donde llegan 30 bicicletas, si no es que más ya a estas fechas. Hay un incremento y interés en desplazarse. Otra de las actividades son paseos a los museos, en el Día Internacional de los Museos, y rifamos una bici también para los niños. Un concurso de cuento que tuvimos en diciembre, y también a los ganadores su bicicleta. Que cabe reiterar, son bicicletas usadas, no damos bicicletas nuevas, son bicicletas rehabilitadas. Y hacemos esto porque en el marco de lo que comentaba sobre las calles, que tienen que ser disfrutables y propiciar un imaginario, además de satisfacer la necesidad de desplazarse, estamos convencidos que para iniciar pues es necesario tener más bicicletas de la que hay actualmente en la ciudad, tener más gente en bicicleta en San Luis Potosí, en la ciudad. Queremos incrementar el número de ciclistas urbanos. Para lo que sigue o lo que queremos continuar con esta iniciativa, y derivado de la situación de pandemia, de marzo a la fecha ampliamos nuestro público y ahora estamos invitando a adultos a que se desplacen también en bicicleta por la ciudad. Es decir, que ya no solamente vamos a proporcionar bicis a niños, sino también ya lo estamos haciendo con adultos, a través de estas mismas actividades, pero empresas y algunas instituciones que demostraron el interés y que hasta con sus propios recursos están apadrinando el tema de la bici usada para proporcionarla entre sus empleados. Agradecerles el espacio para conocer de manera breve lo que la Pulga está haciendo en tema de movilidad, porque no solamente es proporcionarlas, sino la filosofía que armó la iniciativa o de donde partió la iniciativa es tener bicicletas en la calle para propiciar una mejora en las condiciones materiales y con esto una mejora cultural, que también lo comentó ya Meli, y una sociedad que tenga en su imaginario colectivo el tema de movilidad urbana con calidad. Y muchas gracias por el espacio. Muy bien, bueno, pues antes de iniciar formalmente la charla o los puntos, ideas que traigo para tratar, quiero agradecerle muchísimo a la Agenda Ambiental la invitación, a Marcos, Laura, que siempre están ahí a pie de cañón. Increíble participar en este mes de la movilidad urbana sustentable, es fenomenal. Ya he participado en mi faceta de activista potosino, en mi faceta de quien investiga temas de ciudad, y ahora tengo el gusto de participar como Bicired y espero inventarme algún pretexto para participar pronto el año que entra, si me lo permiten, sería fenomenal. Para mí siempre es un gusto. Les agradezco mucho el esfuerzo. Y bueno, pues me arranco. Yo soy Carlos Mancilla, ahorita tengo el cargo de secretario técnico de la Red Nacional de Ciclismo Urbano, o Bicired México. La Bicired nace en el año 2009, pues es una red nacional, plural, horizontal y sin fines de lucro, conformada por organizaciones, asociaciones civiles, colectivos, colectivas, todas ciudadanas, locales y nacionales, que trabajamos en beneficio de la movilidad en bicicleta en las vialidades del país. Tenemos como intenciones o como objetivos por ahí ser un espacio donde generamos y compartimos información, coordinamos y potencializamos actividades, iniciativas de las propias organizaciones que conforman a la red y de la propia red también en conjunto. Buscamos propiciar el apoyo mutuo y la solidaridad con el fin de impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte, un medio de transporte más eficiente, saludable, económico, sustentable, ¿no? Y bueno, también buscamos promover la movilidad adecuada y segura de las personas que se transportan como peatonas, en bicicleta y otros medios de movilidad no motorizada.
contribuyendo así o buscando contribuir así a un nuevo modelo de ciudad que busque su crecimiento integral y priorice la convivencia entre las personas. Eso es como en rasgos generales lo que es la BiciRed México. Acerca de los logros o actividades o qué cosas hace BiciRed México, pues bueno, hay como 2 grandes eventos muy importantes de la Red Nacional de Ciclismo Urbano. El primero son los Congresos Nacionales de Ciclismo Urbano. Este año iba a realizarse el 12º Congreso en Toluca, pero pues por las cuestiones de la pandemia se aplazó para el año que entra y bueno, vamos a tener una serie de actividades virtuales como para tratar de subsanar ese espacio de encuentro que pues, también es fundamental. Los campamentos, que son los campamentos BiciRed, esos son exclusivamente para quienes integran la BiciRed México. Se hace uno al año también. Ya tuvimos el gusto en San Luis Potosí de recibir uno de estos campamentos. Y lo que se hace, pues tal cual es una plenaria para tomar decisiones de manera horizontal y colectiva acerca de las acciones que va a tener la Red Nacional durante todo el año, una especie de planeación y de toma de decisiones. Hemos hecho también varias campañas, campañas como por ejemplo la de Dime que respiro, hazla de tos por el aire limpio, la cuestión del desafío modal, que es esta actividad de salir de un punto a otro en diferentes formas de transporte o de movilidad y evaluar la eficiencia de cada uno de ellos. Se han logrado cambiar también normas nacionales acerca de cuestiones de calidad de aire. Entonces, las campañas pues, son un elemento muy importante porque además siendo una red, pues las campañas se dispersan de manera increíble a partir de toda del país, ¿no? También generamos publicaciones, como por ejemplo por ahí donde en la presentación dice arriba la bici, bueno, pues esa es la guía para el activismo ciclista que elaboramos ya hace un par de años. Está también por ahí la cuestión de espacios biciamigables. Hay un manual de derecho al acceso a la información pública específicamente para el tema del activismo ciclista. Bueno, hay un ejercicio interesante de generación de publicaciones también. Y pues principalmente lo que hace BiciRed México pues es eso, ¿no? Invitar a las organizaciones a hacer nodos, a tejer red, a hacer una BiciRed. Esa es la idea. Ya centrándome en el punto de discusión al que se nos invitó a reflexionar, bueno, la perspectiva que tenemos en BiciRed acerca de los proyectos y planes de movilidad urbana y su impacto en la propia dinámica de la ciudad, pues bueno, nos resulta evidente que la nueva normalidad ha propiciado cambios en los sistemas de movilidad urbana y en las propias dinámicas también de las ciudades. Analizándolo junto, por ejemplo, con personas de la Alcaldía de la Bicicleta, gente de la Red Nacional de Ciclismo Urbano, las organizaciones, hemos ido más o menos sondeando cómo está este tema del que me voy a enfocar, que es el tema de las bicicletas emergentes, de las ciclovías, perdón, emergentes o temporales. Y tenemos evidencia de que en todos los estados del país hay un interés de crear al menos una ciclovía emergente o temporal. Las que sí ya están hechas es en Zapopan, en San Pedro, en Nuevo León, Puebla, Ciudad de México, León, San Luis Potosí, y las que ya están en proceso para hacer nuevas ciclovías emergentes o temporales es Jalapa y Tlaxcala. Lo que estamos como reflexionando a partir de esto es que nos parece que la perspectiva entonces de la pandemia y su incidencia en el tema de la movilidad urbana sustentable es positiva. Ha tenido, digo, dentro de todo lo malo que nos ha dejado la pandemia para el tema de la movilidad urbana sustentable, la pandemia nos parece ha resultado bastante positiva. ¿Por qué? Pues porque ha posicionado justamente el tema en las agendas públicas y políticas en las que regularmente era difícil tener acceso. Sobre todo por el gran vínculo que se tiene a esta cuestión de reducir riesgos de contagio, etcétera. Particularmente la generación de ciclovías, pues ha sido un tema que ha tenido mucha boga, mucho auge, también por el peso de las experiencias internacionales también.
digamos que se han reforzado las agendas también de las organizaciones, colectivos, colectivas locales. Con este tema de la pandemia ha permitido a las organizaciones locales también buscar incidir. Y algo también bien importante es que ha suavizado el costo político de este tipo de infraestructuras. Muchas entidades de gobierno no hacen este tipo de infraestructuras por el miedo al costo político, y ahorita, tomando como pretexto la pandemia, ha sido como beneficioso, ¿no? En números, pues las evaluaciones han sido bastante positivas. Por ejemplo, en Ciudad de México, la ciclovía de Insurgentes, de reportar 1,996 personas que pasaban por ahí el 24 de abril con la infraestructura nueva de la ciclovía emergente, ahora pasan 1,633, ¿no? Entonces representa 2.3 veces más el número. En San Luis Potosí, por ejemplo, la ciclovía emergente de Fray Diego a la Magdalena, de 2013 se registraban 1,425 ciclistas y en 2020 8,995, o sea, un aumento de 503% en 7 años. Puebla, por ejemplo, ya anunciaron que las ciclovías emergentes serán permanentes. Entonces, ha sido algo como muy interesante, ¿no? Están arrancando sistemas de bicis compartidas también en todo este contexto. San Luis empieza el día de hoy con su sistema de bicis compartidas. Pero también vemos que han sucedido algunos sucesos y elementos que impactan, ¿no?, a este esperanzador panorama. Este tema de las ciclovías emergentes o temporales no ha permeado en todas las ciudades del país. Muchos gobiernos locales de diferentes ciudades ignoran totalmente el tema y no lo tienen ni cercanamente en su agenda. Vemos también con tristeza y también con interés que hay un surgimiento de sectores de oposición a estos proyectos, particularmente a las ciclovías. Interesantes discusiones han surgido, por ejemplo, en Guadalajara, donde las propias oposiciones ya refieren a su propio derecho a la ciudad para que no les quiten un carril, ¿no? Por ejemplo, haciendo alusión a los impactos negativos o a la generación de mayor contaminación por la saturación del tráfico, ¿no? Y ahí sí nos gustaría dejar bien en claro que, por ejemplo, el derecho a estacionar un coche no existe en ningún lado, ¿no? Y el derecho a la vida sí, y el Estado tiene una responsabilidad clara sobre ello. Entonces, es interesante, ¿no?, los diálogos que se están dando a nivel nacional en este tema. Nos da también mucha tristeza que se presentó el presupuesto de egresos de la Federación para el año que entra y no contempla ningún tipo de recursos para esta cuestión de movilidad urbana sustentable. No hay un etiquetado para ello. Entonces, pues lamentablemente todo esto queda nuevamente vinculado a la voluntad política de los gobiernos locales o municipales, y eso nos limita bastante, ¿no?, también como actores sociales para poder incidir en ello, porque entonces vamos a depender de si las personas que queden ahora en el gobierno quieren o no participar en esto. También, bueno, no se han considerado los posibles impactos negativos a mediano o largo plazo, como el incremento o acentuación de la precarización, la gentrificación o las propias también cuestiones de desplazamientos urbanos de sectores vulnerables. Entonces, para cerrar, nos parece como fundamental el papel que el Estado tiene aquí, particularmente los gobiernos locales, en 2 ejes nada más, ¿no? La planeación y presupuesto y la cuestión de la legislación conducente para favorecer la gobernanza en este tipo de espacios urbanos. Y nodal también el papel de las instituciones académicas para generar mayor información y de las organizaciones de la sociedad civil para vigilar y promocionar la gobernanza, particularmente basada en derechos humanos, que nos aseguremos también de considerar como centrales a las personas de mayor vulnerabilidad, que eso ya como tal es un tema en sí, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí dejo mi reflexión y con gusto participaré en lo que sigue. Muchísimas gracias por escucharme y qué gusto ver a tantas caras conocidas. Listo. Sí, listo, ya se ve. Muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Bonito coincidir con muchas caras conocidas, colectivos conocidos y a nuevos, ¿no? Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Vengo a hablarles un poquito de Estrategia Misión Cero. Estrategia Misión Cero es una iniciativa colaborativa y vinculante que busca reducir las muertes ocasionadas por incidentes de tráfico o hechos viales o accidentes de tráfico, ¿no? Ahora sí que tiene varios sinónimos. Y entonces en esta red y en esta iniciativa vinculamos a organizaciones civiles con iniciativa privada, con académicos
y con gobiernos para poder así disminuir estos riesgos viales. Algo importante a mencionarles es que nosotros trabajamos desde el enfoque sistémico que propone la Organización Mundial de la Salud. Lo digo porque por ahí vi unos comentarios en el chat justo que hablaban sobre usuarios y cultura vial. La Organización Mundial de la Salud lo que nos dice es que el humano se equivoca, que el error es humano y que la cultura vial es algo que se gestiona. Y esta gestión de la cultura vial tiene que ver con la infraestructura, con las normas que están en el espacio público y que con esto nosotros podemos moldear conductas de riesgo. Entonces, no es culpa de los ciclistas, no es culpa de los automovilistas, es culpa de una mala gestión de la ciudad, lo que genera los incidentes viales y lo que genera las muertes y las pérdidas monetarias ocasionadas por esto. Quiero contarles un poquito de lo que hacemos y voy a estar manejando aquí unas preguntas soltando ahí al aire. Tenemos 3 ejes rectores. Uno de ellos es la Academia Cero. En la Academia Cero nosotros capacitamos a todos aquellos interesados en temas de seguridad vial desde el enfoque sistémico de la OMS. ¿Por qué? Porque creemos que cuando cambiamos este chip que tenemos de las buenas conductas a la hora de estar en el espacio público y lo cambiamos por las buenas obras públicas y la que conocemos como buena infraestructura, podemos generar y proporcionar mejores comportamientos en las calles, pero también mejores políticas públicas. Este es un taller, un curso que está dirigido a tomadores de decisiones, personas en general o académicos, y nos damos un tour por todo el país para justo lograr estas capacitaciones. Un poco desde los datos, desde el año pasado que iniciamos haciendo este tour, tenemos ya más de 1,500 agentes cero, en donde ahí nos estamos campechaneando el 30% entre organizaciones civiles y gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos logrando incidir en tomadores de decisiones y que empezamos a cambiarles un poquito el chip de la vía punitiva, ¿no? Que es poner fotomultas, que es poner sanciones, a hacer cambios de infraestructura en las calles para no poder tener altas velocidades, para tener ciclovías, banquetas amplias y poder gestionar los comportamientos de todas y todos los que transitamos en la ciudad. Aquí, importante mencionarles, como verbario cultural, es que, bueno, este año por temas de pandemia, este curso ha tenido que ser virtual y hemos podido avanzar ahí poquito a poquito, pero aquí lo interesante es, y la pregunta aquí que les suelto es, ¿qué tanto estamos haciendo para que quienes van a llegar a estos puestos de decisión y a estos puestos de política pública estén realmente capacitados en diseñar ciudad, ¿no? Y que sea de una forma multidisciplinaria, porque continuamente en muchísimas ciudades vemos que hay tomadores de decisiones que apenas están aprendiendo al respecto, los académicos están en ciertas burbujas publicando papers, ¿no? Pero estos papers no están llegando a políticas públicas y entonces nos quedamos en una academia que está un poco coartada dentro de las acciones que pueden tomarse ya en la vida pública. Nuestro siguiente pilar es la Agenda Cero. ¿Qué hacemos en la Agenda Cero? Atendemos todas las normas, reglamentos, leyes y contextos locales para la implementación de política pública. Es decir, que, por ejemplo, en Ciudad de México trabajamos junto con las autoridades en el Plan de Movilidad Sostenible para la ciudad, y entonces estamos ahí trabajando, ahora sí que con trabajo hormiga en la Ley General de Seguridad Vial. De repente nos hablan para pedirnos datos sobre el PISVIS, ¿no? Los programas de seguridad vial de ciertas ciudades. Y pues bueno, ahora en temas de la pandemia y con esta colaboración que se ha dado con la SEDATU, con este plan de movilidad 4S, hemos estado continuamente trabajando con gobiernos, puntualmente con San Nicolás de la Garza, Torreón y Oaxaca, para ver de qué forma podemos vincularlos con iniciativas privadas para que sus ciclovías emergentes se transforman en ciclovías permanentes. Y aquí hacemos una amplia evaluación para poder definir en dónde sí podrían existir ciclovías. Les pongo ahí un ejemplo sobre 2 apoyos que se dieron tanto para el gobierno de Zapopan como para el gobierno de Puebla, para que sus ciclovías que eran emergentes se convirtieran en ciclovías permanentes, ¿no? Para que esto no se quedara solo en evaluaciones en el espacio público, sino ya en una implementación física. Y pues bueno, con estas 2 acciones de ciclovías que se hicieron, que si no mal recuerdo son casi 3 kilómetros ya de ciclovía permanente, pues hay un impacto de 2,500 ciclistas por día, ¿no?
Esto quiere decir que estamos gestionando movilidad segura. Y aquí me gustaría también dejarles otra pregunta al aire, porque ahora con el tema del COVID, ¿no? De la emergencia sanitaria, hemos estado hablando de la movilidad activa desde el ciclismo, y claro que creemos que el ciclismo es una vía para poder llegar a la movilidad sostenible y disminuir los incidentes viales, pero también es importante mencionar que no es la ciclovía per se, y tampoco la ciclovía es la única forma de infraestructura segura en las calles para las y los ciclistas. Por ejemplo, a nosotros abonamos mucho que si vamos a construir una ciclovía, tiene que estar bien iluminada para que mujeres se animen a usarla, ¿no? Porque hay traslados que se hacen de noche y espacios que puede estar la ciclovía, pero que si no hay luces, luminarias, ni fachadas activas, pues van a invitar a que mujeres utilicen la ciclovía realmente como una efectiva forma de movilidad. La otra es que hay ciclovías o proyectos de ciclovías que se proyectan enseguida de una banqueta, en donde la banqueta o el ancho de la banqueta es de 30, 40 centímetros. Y entonces la ciclovía va a ser tomada por las y los peatones porque no hay condiciones de caminabilidad en la banqueta, y entonces los ciclovías van a ser desplazados de nuevo a la calle, y como continuo círculo desvirtuoso en donde siempre el espacio termina siendo para los automóviles. Y entonces aquí la pregunta un poco que llego a soltarles es, pues, ¿qué tanto estamos viendo otras formas, ¿no? Y qué tanto deberíamos sí hablar del ciclismo? Por supuesto que sí, pero también sobre el transporte público y sobre todo el dinero que se está invirtiendo desde las federaciones y los gobiernos locales para invertir a descontinuo círculo desvirtuoso para las ciudades transformadas al margen del automóvil. Y nuestro último pilar son las intervenciones cero. En estas intervenciones nosotros localizamos entornos seguros y los transformamos en territorios cero riesgos. Aquí les pongo un mapita, ¿no? De donde hemos estado haciendo algunas intervenciones de urbanismo táctico. No solo son intervenciones de urbanismo táctico, por ahí en Oaxaca hicimos biciescuelas para operadores de transporte pesado de Cemex, transporte de carga. También hacemos activaciones del espacio público. ¿Por qué? Porque al menos desde mi experiencia como activista, es que hemos llegado a hacer intervenciones en las calles, ¿no? Sin consultar a los que viven ahí, y entonces las organizaciones nos enfrentamos con los grupos vecinales, ¿no? Cuando realmente hacemos un trabajo lúdico, hacemos un trabajo gratuito, ¿no? Entonces, hacemos muchas activaciones para conocer qué es las necesidades de los pobladores. Aunque tengamos el ojo técnico, tenemos siempre que atender la participación ciudadana, y que sean los ciudadanos quienes se empoderen, y que sean los ciudadanos quienes pidan las transformaciones a largo plazo y permanentes con los gobiernos, porque en la iniciativa tanto privada como en las organizaciones civiles e incluso los gobiernos, siempre hay recursos limitados, tiempo limitado y poca mano de obra, ¿no? Entonces, nosotros ahorita nos jactamos o sonreímos muchísimo y estamos muy contentos de decir que tenemos 2 territorios de cero riesgos, uno en Zapopan, Jalisco, en la zona La Tusanía, y otro en Cuauhtémoc, en Ciudad de México. El primero fueron una serie de intervenciones, activaciones, socialización en escuelas de la zona de La Tusanía para que padres y madres de familia, las mismas autoridades de las escuelas salieran a la calle, hicieran las intervenciones, conocieran los riesgos, conocieran qué infraestructura es la peligrosa, y después ellos pidieran estas transformaciones con los gobiernos. Y nosotros fuimos como este sector vinculante en el que empezamos a unir a todos, y pues ahora la región de La Tusanía cuenta con un territorio que ya tiene una banqueta amplia, que tiene semaforización peatonal, que tiene ciclovía, que tiene rutas podotáctiles para personas con discapacidad visual. Y ahí pongo 3 fotitos, ¿no? De inicio cómo estaban, y al final cómo termina esta intervención después de casi año y medio de acciones en una sola zona. Y tenemos Cuauhtémoc, que es nuestra más reciente aquí en Ciudad de México, en donde empezamos a acudir a un territorio que era bastante agresivo para las y los usuarios, y nos percatamos que el puente que Liga Peatonal llama como puentes antipeatonales, era una zona de riesgo porque las personas no lo usaban por diferentes situaciones, entre ellas que había sido secuestrado, por así decirlo, porque no tengo una palabra correcta para decirlo, por personas en situación de calle,
que acosaban a las mujeres, que acosaban a las madres de familia que llevaban a sus niños a la escuela, que hay una escuela ahí que es de ladrillos atrás, y que pues al no utilizar esta infraestructura porque era riesgosa, por abajo se ponía peor porque los automóviles veían el puente y decían, aquí yo piso el acelerador, ¿no? Esta zona es mía. Entonces hicimos unas intervenciones con las escuelas, con los pobladores, con el mercado que está por ahí. Al final detectamos que el puente era un riesgo, que necesitábamos un paso semafórico a nivel de calle accesible para personas con discapacidad. Y pues bueno, ahí ven la fotito y ese puente ya no existe. Ahorita la Secretaría de Obras y Servicios está terminando el proyecto maestro. Y entonces en este proceso vinculante también como nos favorecemos a los gobiernos es poder hacer procesos de socialización que luego los gobiernos tienen recursos limitados para hacerlo o no tienen personal, ¿no? Y entonces, a grandes rasgos, esto es muchísimo de lo que hacemos y de lo que creemos que puede ser nuestra visión de ciudad, una visión donde podemos transformar los entornos para que sean más seguros, más accesibles para todas las personas, pero que no parte desde vengo, llego, lo hago y me voy, ¿no? Sino que hay una participación vinculante entre organizaciones civiles, academia, iniciativa privada y gobiernos. Aquí les pongo más o menos quienes son parte de la red, han estado colaborando activamente en cada una de las iniciativas. De nueva cuenta agradezco muchísimo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Agenda Ambiental que han estado siempre atendiendo nuestras misiones. Y pues nada, como último punto y como pregunta que dejo abierta, pues sería justo este tema de después de la emergencia sanitaria, veremos nuevos recursos, nuevos etiquetados de dineros para poder transformar una movilidad segura para todas y todos. Lo dejo sobre la mesa y pues muchísimas gracias de nuevo a todas y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Ahora vamos con la última ponente de este panel. Es Marcela Hallado, que le pedimos que comparta su presentación. Voy a presentar a Marcela porque claro, sí. no lo habíamos tenido chance de... Sí, antes de eso, quiero comentarles que aquí en el chat estamos recibiendo todos sus comentarios y sus aportaciones para que ahorita en la ronda de preguntas pues podamos incluso darle un poco de respuesta y enfatizar, reflexionar también sobre las preguntas que los panelistas han planteado. Adelante. Bueno, muchas gracias, Marcela. Nos acompaña de Chile, Santiago de Chile, por parte de la asociación Vive la Bici. Por aquí tengo una pequeña reseña de ella, socióloga de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Magíster en Urbanismo de la FAO, de la Universidad de Chile. Se desempeña de forma independiente como consultora para el desarrollo de proyectos en áreas de urbanismo y educación. También colabora desde hace 10 años con los movimientos sociales urbanos Pro Movilidad Sustentable en Santiago de Chile y actualmente es la presidenta de la asociación Vive la Bici. Muchas gracias, Marcela, por estar aquí. Y bueno, adelante. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por generar estas instancias de conversación e intercambio que siempre son muy enriquecedoras. Bueno, como bien decías, socióloga, magíster en urbanismo, presidenta de la asociación Vive la Bici. La mayoría de mi carrera he trabajado como independiente, pero últimamente desde el año pasado estoy trabajando en el Instituto Nacional de Estadística. Llegamos a implementar el sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano, CIEDU, que lo impulsó el Consejo de Desarrollo Urbano de Chile. Así es que muy contenta con esa experiencia, ha sido muy grata, así como para actualizar un poco mi currículum. Y bueno, presentar un poco la asociación. Con la asociación hemos hecho las mediciones de eficiencias y modos de transporte, MEM, donde la Universidad de San Luis de Potosí ha participado. Hemos hecho el foro de ley de tránsito y convivencia vial en el contexto de las modificaciones a la ley de tránsito que tuvimos hace un par de años. También hemos realizado talleres de bicimecánica y pedaleo seguro para todo público y
realizado la puesta en bici ya hubieras llegado, en el de pedaleable, que el 50% de los viajes que se hacen en vehículos motorizados no superan los 5 kilómetros, por lo tanto es una ciudad, aparte llueve muy poco, hay días del año que llueve muy poco, por lo tanto es una ciudad muy pedaleable y eso hemos intentado hacérselo saber a las autoridades. Y hemos sido bien poco escuchados, la verdad. Bueno, respecto a la pandemia y el tema que nos convoca, el gobierno de Chile presentó el plan paso a paso, esto en julio, hace ya van a ser 2 meses, donde definió algunas prioridades para el desconfinamiento, en el contexto del desconfinamiento. Entonces, a fin de preparar la ciudad y todos los territorios para esto, ellos plantearon que las medidas en general se refieren al tratamiento y uso del espacio público urbano con el objetivo de permitir el regreso a la actividad en un marco de seguridad sanitaria, mantener el funcionamiento de la ciudad y recuperar el uso del transporte público masivo. En eso estamos un poco, como ciclistas, estamos todavía, y como ciudadanía en general, estamos un poco aprensivos respecto a esa medida de recuperar el transporte público masivo, dado que eso podría generar mayores contagios todavía, que aún no hemos dejado de tener casos positivos. Como ustedes saben, la pandemia acá nos ha golpeado demasiado en Chile, porque hemos tenido casos bien singulares y además un gobierno exitista que ha querido demostrar a toda costa que tenemos buenas cifras al respecto en relación al resto del mundo, cosa que todos sabemos que no es así. Entonces, para reordenar el territorio post-peak del COVID-19, el gobierno dice que hace indispensable contar con 3 elementos clave, esto es la coordinación entre autoridades centrales y locales, facultades especiales para intervenir los espacios en forma transitoria y redes de comunicación con las comunidades para difundir información y materializar las medidas en forma exitosa. Por ejemplo, estos son unos ejemplos de medidas para de vialidad. Cierre de calles para las clases presenciales, que el ministro de Educación se empecina en que los estudiantes vuelvan a clases presenciales cuando no hay condiciones y ni los padres ni apoderados de los estudiantes están dispuestos a volver a clases debido a que no están las condiciones dadas para que los chicos no se contagien, ¿no es cierto? Bueno, también para servicios religiosos, reuniones comunitarias, actividades recreativas, restaurantes, redes de tráfico local, hacer espacios para abastecimiento, de delivery, carga y descarga, y pistas para caminatas y bicicletas. Acá se pueden ver algunas imágenes acerca de lo que se ha hecho en algunas ciudades chilenas. Una es Chillán, que es la primera que aparece, la otra es ciclovía temporal en Las Condes. Acá como les comentaba, la primera imagen, demarcaciones en ferias libres para evitar el contacto cercano, los comedores en espacios abiertos, ¿no es cierto? Y vías exclusivas para el transporte público, las pistas solo bus, esa es la sigla que aparece ahí. Distanciamiento también en paraderos de buses y reforzar, como decía, el transporte público con los planes operacionales, habilitación de vías dedicadas, habilitación de espacio en paradas, integración a los no motorizados, realizar vías alternativas, estacionamiento en estaciones y paradas. Bueno, respecto a esto voy a dejar de compartir, o sea, bueno, sí, para concluir y comentarles un poco que sucede que el gobierno con este plan paso a paso para el desconfinamiento post-COVID, post-peak del COVID, porque seguimos con COVID, no se hace cargo de muchas temáticas, que no se hace cargo ni profundiza en cómo va a ser la participación ciudadana, y tampoco quiere hacerse cargo de cómo, o sea, de cómo va a ser estas ciclovías temporales, que ellos dicen que son temporales,
cómo, si hay alguna proyección para hacerlas permanentes. Ellos dicen que serán únicamente temporales, cuando nosotros como comunidad ciclista y pro movilidad sostenible estamos pidiendo hace muchos años más facilidades para que más personas se sumen a las bicicletas. Y nosotros que somos ya ciclistas antiguos, circulamos por la calzada y creemos que es la manera más expedita y más segura de transitar, pero hay muchas personas que no lo creen así y que necesitan facilidades como unas pistas exclusivas para bicicletas, que sean seguras, que tengan un estándar decente, digamos. Entonces, eso no ha ocurrido. El presidente Piñera, en su última campaña de gobierno, prometió 800 kilómetros de ciclovías, 800 kilómetros nuevos de ciclovías, y hasta el momento tenemos 0. Entonces, es cierto que nuestro presidente es bien especial, ustedes ya lo deben más o menos conocer, pero eso es una deuda constante que se mantiene, tampoco, y lo otro que se está haciendo en este contexto, lo que hemos hecho las comunidades ciclistas es articular una red bastante densa y grande de organizaciones ciclistas que vayan desde Arica a Punta Arenas, es decir, de norte a sur. Y junto con ellos llevar planes de movilidad para cada localidad, para cada territorio donde están localizadas estas organizaciones, y proponer en los municipios, porque los municipios están teniendo las facultades de poder implementar estas ciclovías, pero también con presupuesto municipal, lo que muchas veces deja a las comunas más pobres, a los municipios más pobres, los deja desprovistos de poder implementar estas medidas porque necesitan conseguir ese financiamiento primero. Entonces también hay varias piedras de tope que se están dando, pero con el trabajo territorial, pero nosotros continuamos ahí en la pelea y haciendo propuestas de mejoramiento, y ojalá peleando que estas ciclovías sean permanentes y no solo una cuestión que se implementa ahora y que después ya no va a existir. Además, como les mencionaba, por parte del gobierno tenemos una deuda bastante grande, ellos tienen una deuda bastante grande con nosotros. Eso. Sí, Lau, así es. Empezamos con la primera ronda de preguntas. Yo pensaría que podemos abrir el micrófono. Quien quiera hacer algún comentario, nada más le pedimos que sea muy breve para que nos alcancen varias personas. Por aquí en el chat tenemos ya también 2, 3 aportaciones. Si quieren, en lo que se animan a participar, tenemos la aportación de Ana Delgadillo, que dice: de buenas intenciones no puede cambiarse el paradigma de la movilidad a una sustentable de manera que sea accesible, ya que los modelos de planeación urbana y la influencia de los capitales en el suelo urbano impiden el cambio. El modelo de ciudad que tenemos incita a la expansión urbana y un constante incremento demográfico, pues la distribución de las actividades y oportunidades para el uso de la ciudad no es de forma homogénea, pues obliga a los residentes a desplazarse por largas distancias para realizar las actividades cotidianas. La estructuración urbana promueve una gran demanda de movilidad a mediana y larga distancia, pues carece de accesibilidad a escala local, por lo que se precisa un cambio de paradigma en el modelo de planeación que permita la distribución de las actividades, que se distribuya de forma homogénea, además de contar con un sistema de transporte masivo, eficiente, para poder acceder a las diversas actividades. Con esto se desincentivaría el uso de autos particulares, incentivando el uso de transporte masivo y de otros modos de transportación no motorizado. Una adecuada gestión urbana con conciencia social coadyuvaría a un cambio de paradigma, iniciando con no dando prioridades a los intereses del capital privado que monopoliza el uso del suelo. Luego Marisela dice: buenas tardes, considero que para disminuir los incidentes viales de los ciclistas debemos conocer señalética, pero sobre todo hacernos responsables del espacio público. Y Diana, fachadas activas. Qué importante lo que dice Sergio. Hay lugares que tienen muchos terrenos baldíos o casas dañadas y sin habitar, que son unos riesgos a la salud y seguridad. Ese tipo de espacios son otro problema derivado de los modelos de crecimiento de algunas ciudades y requieren ser gestionados de forma adecuada, y pensar en reciclaje de espacios urbanos como oportunidad para repensar las dinámicas
que sean favorables y compatibles con las necesidades de usuarios en las futuras ciclovías. ¿Qué les parece si alguien aporta en esta primera ronda? Josué, tiene la mano levantada. Le abrimos el micrófono a Josué, por favor. Adelante, Josué. Sí, te escuchamos. Hola, listo. Pues bueno, yo soy Josué, colaboro en Derechos Urbanos y también pertenezco a la organización MyWorld México. Y pues solo quería colocar un tema que tiene que ver con la evaluación de las ciclovías, ya que actualmente también participo en un comité de evaluación del desempeño a nivel municipal, en la cual tuve la oportunidad de proponer la evaluación de la ciclovía de himno nacional, en la cual, pues bueno, me gustaría a lo mejor abordar varios temas en los cuales ustedes también incluso podrían reconocer qué se tiene que evaluar de una ciclovía ya cuando está, digamos, construida, ¿no? Y varios de los puntos que se propusieron evaluar era la parte de las características del programa, es decir, su justificación, por qué se implementó incluso esa ciclovía primero y no otras en la ciudad. Hay un punto también para evaluar la planeación misma de la ciclovía. Tuvo 3 etapas, desde una parte, como ellos le llamaban, el plan de entrenamiento, y ya después la parte de construcción. Otro punto que se va a evaluar es la gestión y la operación, ejercicio y resultado de los recursos. Hay una cuestión ahí bastante vaga que tiene la sociedad civil, de si realmente costó 8 millones de pesos, ¿no? Que es algo que mucha gente no ve reflejada en la implementación de la ciclovía. Y finalmente la rendición de cuentas y participación ciudadana, que sería el último punto que se propuso evaluar. Y tiene que ver mucho con que muchas veces las ciclovías, quienes están en los cargos públicos, pues tienen estos puntos de choque con la ciudadanía y no le entran de lleno a una participación con mucho mayor seguimiento. O sea, hubo momentos antes de que se construyera la ciclovía como muy seleccionados y con actores muy acotados, y no hubo un seguimiento, creo yo, de las diferentes mesas que se tuvo o con el acercamiento con diferentes ciudadanos. Entonces quedó como, yo creo, muy en el aire sobre tanto la gestión de los recursos, el diseño mismo de la ciclovía. No se presentó un plano de diseño tal cual ante los ciudadanos, se difundió un folleto, y eso no era realmente pues una difusión de las cuestiones técnicas de cómo se iban a intervenir cada una de las intersecciones viales. Es decir, cada uno de los defectos que creo que tiene esta ciclovía es que cada pues, intersección con una calle, pues te tenías que detener porque está el estacionamiento y no puedes ver el que si vas en la ciclovía, pues no puedes ver si un carro va a dar vuelta, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que se tienen que evaluar ahí, y sobre todo creo que sigue estando muy en el aire la parte de la presupuestación, y eso fue un conflicto que tuvo pues esta gestión. Si bien la ejecución la tuvo la dirección de obras, pues el Implan, digamos que tenía un poco la dirección ahí, pero al carecer de una dirección de movilidad, pues los tiempos y la gestión de los recursos era bastante opaco, ¿no? Entonces, veo un hueco ahí por ejemplo, cómo se invierte en un distribuidor vial con cientos de millones de pesos contra 8 millones de pesos que se le invierte en una ciclovía, ¿no? Y justo lo que ya mencionaban por ahí pues a nivel federal no hay un presupuesto etiquetado, ¿no? Entonces seguimos manteniéndonos a la voluntad política, ¿no? Y creo que para poder hacerlo más visible, pues necesitaríamos una sinergia y una incidencia social más organizada a nivel local. O sea, que no solo sean grupos selectos, sino que haya más fuerza y que incluso podamos compartir experiencias de qué están teniendo de resultado los comercios en otras ciudades, si ya están viendo realmente beneficios, y que puedan incluso hablar con los comercios locales, ¿no? O sea, cómo le han hecho para implementar esas ciclovías, si les han ido bien, si les han ido mal, ¿no? O sea, pareciera que en algunas ciudades el tema ya es mucho más avanzado, ya hay resultados más visibles, y a nivel local, a nivel, no sé, mental, pues todavía hay como resistencia, ¿no? Y gracias, creo que sería Josué. muy bueno poder contribuir ahí. Sí. Gracias, Josué. Le damos la palabra a Marisela Rodríguez en esta primera ronda, y después la palabra para los panelistas, que por aquí Sergio y Meli quieren comentarnos algo. Adelante, Marisela.
Hola Mariana, hola a todos, buenas tardes. Bueno, yo solamente quisiera comentar algo sobre la ciclovía de Himno Nacional que acaba de comentar Josué. A mí la verdad sí me gustaría saber de quién es la responsabilidad del mantenimiento de esta ciclovía. Si las personas que viven ahí tienen conocimiento o tienen responsabilidad sobre esto, si se les ha notificado ello. Es una ciclovía que yo circulo continuamente y la verdad sí hay muchos problemas, sobre todo en la parte de los árboles. Los árboles que dan a la ciclovía, pues no, nadie los está podando y hay mucha basura y también ya se está levantando el pavimento. Entonces, sí, la verdad sí, este es un punto pues interesante de quién es el responsable de tener el mantenimiento y cada cuándo y cómo sobre las ciclovías. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ti, Mari. Entonces, le damos la palabra a nuestros panelistas. Sergio quería comentar y después le damos la palabra a Meli. Hola, muchas gracias. Quería justo ahondar a lo que nos comentaba Josué. Hay muchas cosas que evaluar respecto a las ciclovías. Primeramente, reglamentos. Pasó en una ciudad que no voy a mencionar que hicieron ciclovías, pero luego los reglamentos, la ciclovía no estaba como figura jurídica. Y entonces no podían multar a los automóviles que estaban arriba de la ciclovía porque en el reglamento de tránsito no decía que esa era una de las acciones que se podrían multar. Dentro de los mismos reglamentos se tiene que evaluar las facultades de las autoridades. En otra ciudad hicieron una ciclovía, pero luego después no era responsable ninguna de las instituciones de gobierno de darle mantenimiento, de bajar recursos para su correcta administración. Ahora, de lo que mencionas, importante tener encuestas de origen-destino o tener muy definido para qué queremos la ciclovía. Generalmente son en el centro de las ciudades que obedecen más a efectos políticos y económicos a realmente traslados seguros de las personas, ¿no? Generalmente las ciclovías en las periferias están olvidadas, generalmente siempre son en centros históricos y obedecen a cosas turísticas. El tema del agua se olvida en las ciclovías, luego no se hace una evaluación del agua, las ciclovías se inundan, el ciclista tiene que salirse de la ciclovía y como el carril de la calle es para los automóviles desde esta idea concebida ya por años, si se sale de la ciclovía lo atropellaron porque es su culpa, ¿no? Entonces, la gestión del agua es muy importante. Tiempos semafóricos, en algunas ciudades, por ejemplo aquí en Ciudad de México, el tiempo semafórico en amarillo es casi nulo y pues no es lo mismo cómo desaceleran auto a cómo desaceleramos los ciclistas, ¿no? O sea, sí necesitamos un tiempo semafórico de amarillo un poco más largo en los cruces porque de repente estamos en verde, amarillo, rojo y la rodilla, Claro. Y finalmente, rechinando. y finalmente, y muy importante y que generalmente siempre se nos olvidan las evaluaciones, los descriptores de género. Iluminación, fachadas activas, y sí hay que decirlo, belleza y confort, porque esto va a incentivar que las mujeres se suban a la bici, se muevan en bici, trasladen a sus hijos en bici, porque vaya, a ellas se les responsabiliza de los cuidados, ¿no? Entonces, lo pongo ahí un poquito esto como lluvia de ideas, si a alguien se le ocurre más, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Adelante, Meli, abrimos tu micrófono. Entonces, proyectos que a veces trae una administración se quedan estancados porque viene otra administración y después hay otra administración y es como el cuento de nunca acabar. Entonces, cambia la ley de asentamientos humanos y se tiene que modificar toda la estructura, digamos, de los planes, que ahora también se le llaman programas de desarrollo urbano y tienen un nombre así muy largo. Entonces, se van deteniendo muchos planes y proyectos precisamente por los cambios de administraciones. En el caso de las ciclovías, pues bueno, eso que se está implementando actualmente, las ciclovías, que es muy cuestionable, pero pues anteriormente no se había hecho nada al respecto. Igual alguna vez yo en mi página publiqué que finalmente las ciclovías pues se adaptan a algo que si ya la ciudad es caótica, si ya la ciudad está mal hecha, pues las ciclovías medio se van a adaptar a cómo está ya configurada la ciudad. Entonces, que todas las ciclovías sean perfectas es bastante complicado. Y es que son como muchos puntos y muchas ideas, pero en el caso también de este tema tan polémico de las ciclovías, creo que también como ciudadanos tenemos que
tratar de informarnos. Si el gobierno no nos informa, pues hay que buscarle un poquito. Por ejemplo, en esto, las ciclovías, por casualidad yo me enteré de un evento donde se informó más o menos cuál era la postura y por qué se estaban haciendo las ciclovías, y dije, pues en unos puntos estoy más o menos de acuerdo, en otros puntos no, y ya. Entonces, mi reflexión sería un poco esa, ¿no? También estar como esperando mucho que el gobierno haga todo, vamos a seguir pues esperando a que las cosas sean perfectas. Creo que también involucrarnos más y, por ejemplo, también yo comentaba en una publicación, si hay o no hay ciclovías, si a ti te apasiona el ciclismo y tú crees que es algo bueno salir en bici, vas a salir, haya o no haya ciclovías. Y pues nada más, esa sería una reflexión muy, muy breve. Gracias, Meli. ¿Alguien más de nuestro panel que quisiera comentar? Si no, para abrir la siguiente ronda. Carlos, adelante. Sí, bueno, creo que se tocan como varios temas de manera transversal, ¿no? Un poco hablamos como de política pública de planeación y luego ya hablamos de la política física de lo que son ciclovías. Pero sí yo, bueno, leo los comentarios acá en el chat y todo esto, por ejemplo, varios comentarios de Ana con los que yo estoy totalmente de acuerdo y lo vinculo con parte de las preguntas que Marcela planteaba por ahí. Voy a tratar de subirlo al nivel de análisis como nacional, ¿no? No me voy a meter al tema local. Pero bueno, la parte acá, o sea, mi invitación es justo reflexionar acerca de cómo se están gobernando las ciudades. Si lo vemos en diferentes ciudades, espacios, pues vemos muchas veces este efecto de que Noam Chomsky le llama de puerta giratoria, ¿no? ¿Qué actores están en la toma de decisiones como funcionarios en una función pública y después salen, ¿no? Y si regularmente están en espacios de obra pública, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante, queda como muy interesante este tema para quienes se dedican a investigar, etcétera, el que vean esos escenarios, como el sector inmobiliario, que es muy poderoso en muchas ciudades, y ahí sí refiero a San Luis Potosí, Ciudad de México, Querétaro, de las cuales he tenido oportunidad de investigar al respecto, pero hay muy poca generación de información para tener claro, o sea, las personas que vivimos las ciudades lo sabemos, ¿no? Conocemos los 4 o 5 apellidos de las personas que gobiernan la ciudad y su crecimiento y su desarrollo, porque son inmobiliarios muy poderosos, ¿no? Y poderosos no solo económicamente, sino políticamente también, ¿no? O sea, de repente entran a la función pública, regulan y hacen los cambios a su favor, luego salen, ¿no? O ponen a sus amigos, etcétera. Entonces, es como muy interesante justamente pensar en cómo se gobiernan las ciudades, cómo son estos procesos de gobernanza y lo complicado que es, como bien decía Josué, Sergio, ¿no? La cuestión de cómo incides como actor desde la ciudadanía, ¿no? De repente también decían, no es responsabilidad nada más del gobierno, decía Meli, ¿no? Bueno, es que también estamos bajo un tema bastante espinoso, ¿no? O sea, son temas muy poderosos que justamente hasta tienen que ver en la parte de cómo incides tú como actor, ¿no? O sea, no puedes tener tanta fuerza, por ejemplo, los grupos ciclistas en México que se dedican más fuerte a la cuestión crítica de la política, etcétera, no reciben financiamientos nunca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son temas muy aterrizados en lo local y nadie te va a dar un peso por eso, ¿sabes? O sea, tienes que, si quieres dinero para poder dedicarte de tiempo completo a incidir, a poder tener material, etcétera, te tienes que dedicar a temas muy suavecitos, siendo sinceros, ¿no? O sea, temas que sean amigables, etcétera, pero no confrontar directamente estas estructuras de poder que le están quitando poder o el Estado les está cediendo poder en estos escenarios de neoliberalismo urbano. Entonces, queda como ahí mi comentario hacia esta cuestión de, bueno, desde mi posición es, sí tenemos como sociedad civil y como academia, en primera, generar información para saber cómo se están gobernando los espacios, cómo se están tomando decisiones y quiénes son, ¿no? Y entonces, desde ahí, yo creo que sería un excelente punto de partida. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Yo creo que lo que comentas tiene mucho que ver con el comentario que acaba de dejar Ana Delgadillo aquí en el chat.
No sé si Ana quiere que le demos el micrófono porque habla también de cómo esa necesidad de cambiar, pero si no nos ponemos pues estrictos, rudos, fuertes y todo lo vamos haciendo así, con mucho tacto, por aquí, suavecito, como lo acabas de mencionar, pues este va a ser un camino larguísimo, ¿no? Entonces le pedimos a Ana Delgadillo que nos comente y después yo creo que también sería muy interesante escuchar el comentario de Eder. Adelante, Ana. Le abrimos el micrófono. Muchas gracias. Alfredo. Sí, a veces me preocupa que no estemos tampoco bien entendiendo y comprendiendo la verdad cómo se construye la ciudad, porque la construcción de la ciudad sí la hacemos todos socialmente, pero sí también tenemos que entender que la administración pública es la que administra el suelo. Y la manera en cómo podríamos nosotros también incidir, las buenas intenciones como pequeñas intervenciones de diseño urbano, pues sí podrían ayudar mucho en la educación sobre la movilidad de la sociedad. Sin embargo, yo creo que tenemos que insistir mucho y sobre todo ser muy críticos y ciudadanos al exigir a la administración pública una mejor calidad en la planeación de nuestra ciudad. Sabemos, y es bien difícil en San Luis Potosí, yo he trabajado también en otras ciudades, pero en San Luis Potosí precisamente, sí sabemos que la administración pública está muy atada de manos en cuestión de ciertos poderes capitalistas. Y esto, pues, y en la manera en cómo está regulado el suelo urbano. Yo creo que sí debería haber mucho más foros, pero también insistiendo en que se abra más también a lo mejor al público para que se sienta también una fuerza desde la sociedad en que estamos muy preocupados en la manera en cómo se están generando las ciudades, en este caso nuestras ciudades San Luis Potosí, ¿no? Y para allá van también las otras ciudades que están creciendo de la misma manera como Valles, Matehuala, Río Verde, que todavía su población no ha tenido las consecuencias que tenemos nosotros en cuanto a la movilidad, o sea, los efectos negativos. Pero yo creo que sí es importante que tengamos en cuenta que la administración del suelo está en manos también de la administración pública y que por lo tanto tenemos que incidir en las políticas públicas, ¿sí? Porque si no, no va a haber un cambio de paradigma. Y entonces los planes continúan siendo planes, así como lo decía Meli, continúan siendo buenas intenciones, porque no llegamos a la operatividad, porque ahí se obstruye, la operatividad se obstruye por ciertos ejercicios de poder. ¿Sí? Y que entonces nosotros exigimos una mejor calidad de vida urbana, no solo en la movilidad, sino también, como decía Marce, para la seguridad. Entonces, ¿cómo es que todo este planteamiento que hacemos lo hacemos mucho más extensivo a la sociedad para que cada vez más sea una presión en obligar, por ejemplo, de tener buenos perfiles en la administración pública sobre gestión urbana y que no cambie también esta manera de proceder operativamente por cada trienio o cada sexenio? ¿Sí? Entonces yo creo que eso es una misión que tenemos nosotros desde la academia, en este caso, pues casi todos estamos en la academia y algunos otros. Y por lo tanto, yo creo que sí sería muy conveniente entonces ser más críticos y ser más puntuales en poder incidir en esta iniciativa de políticas públicas. Gracias. Gracias, Laura. Es todo. Muy bien, me mencionaba, Alfredo quería comentar algo, también Mariana comentabas de Eder, que levantó la mano. Sí, Eder, le damos la palabra a Eder y después a Alfredo Silva para continuar con esta ronda. Eder. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, saludos. Adelante, Eder. Sí. Dentro de las temáticas que toqué en aquel entonces, soy exalumno del hábito desde el 2015 más o menos, investigué sobre cómo se iba
cómo era el impacto del crecimiento de las ciudades en las localidades que iba alcanzando, llamémoslo como, por ejemplo, las terceras o allá un poco, por ejemplo, la zona industrial, Pozos, toda esa zona, que se ha ido marginando por la misma situación de que no hay un control en su plan de desarrollo como tal, sino simplemente la ciudad va creciendo, lo va alcanzando y esas localidades se adaptan de como pueden. Entonces, si vemos que únicamente se están haciendo este tipo de ciclovías en la zona centro, que digamos es como la parte bonita, donde la gente viene, se mueve, donde los turistas lo aprovechan para moverse, pero se deja de lado toda aquella zona que a la forma de ver son muchos de los lugares donde la fuerza laboral es muy fuerte y se desplazan por medio de bicicletas o por medio de motos o otro tipo de vehículos, que son también a donde se debe de voltear a ver, y que pues muchos lugares de esos permanecen en el olvido hasta que ya es temporada de campaña, que es lo que mencionaba. Pero llega otra situación que uno de los compañeros lo mencionó anteriormente. Dice, pues, ¿quién se hace responsable de todo esto? Todo, se menciona, ok, es responsabilidad de todos, pero pues llega, no sé, tal vez idiosincrasia nacional, no sé cómo llamarlo, cómo mencionarlo, de que pues dicen, ok, pues yo no ensucié aquí, pero pues ahí está sucio y pues sabe, no es mío, es de alguien más. Entonces llega esa problemática y dice, pues si es de todos, pues no es de nadie. Eso es como también algo que queda a problemática, de que no puedes quedar como tan abierto a que todos lo cuidemos. Queda también a pensarse de que alguien o que debe de recaer sobre instituciones y no sobre como la sociedad en general. Así sería mi comentario. Gracias. Gracias, Eder. Ahora le damos la palabra a Alfredo, por favor, para que abra su micrófono. Adelante, Alfredo. Sí, muchas gracias. Yo les voy a hacer una anécdota de la importancia de la bicicleta para la salud del humano. Era el año de 1965. Yo estudiando en la Ciudad de México, llegó mi padre. Ahí me dice, acompáñame a un edificio aquí en la ciudad que tengo que ir a ver unos papeles. Perfecto. Nada más que es un cuarto piso. Lo acompañé, llegamos. Subí al primer piso y llegó sin aire. Subimos, ya casi yo cargándolo, hasta el cuarto piso, donde trató sus asuntos. Cuando terminamos le digo, oye, necesitas ir a ver un médico. Pues llévame con Oscar, que es mi amigo, para a ver a quién nos recomienda. Llegamos con él y nos sacó cita inmediatamente con un doctor alemán que vivía allí a 2 casas, y fue a verlo mi papá, le hizo varias pruebas, entre ellos se dio cuenta que no le latían en las piernas, no le llegaba el latido a las piernas. Lo que le recomendó es que se moviera en bicicleta. Después de 3 años, para no hacerle largo el cuento de andar en bicicleta, ya mi papá subía corriendo las escaleras. Es la necesidad y la importancia de usar la bicicleta, más que caminar. Entonces, esa es una anécdota. Y la otra, pues no podemos quitarle el problema aquí a las señoras y jóvenes que andan en automóviles, abren la puerta cuando uno va pasando y uno sale botado por un lado y la bicicleta para adentro. Y a mí me tocó ver donde llegó, se metió la bicicleta, le rompió la pierna a la señora, él se rompió un brazo, lo demandó la señora, perdió el pleito el muchacho porque él no tenía abogado, la señora sí, y inclusive tuvo que estar pagando durante 3 años de centavos. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Le damos la palabra a Claudio, nuestro último comentario, para pasar a la ronda de conclusiones y cierre. Adelante. No te escuchas, Claudio. Debes de prender tu micrófono, por favor. Ok, ¿ya está? Sí, ¿verdad? Listo, Claudio. Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto saludarlos. Pues bueno, ¿no? Se pinta un panorama, al parecer, bastante contradictorio y interesante, ¿no? Por un lado, pues no tenemos presupuesto. Por otro lado, estamos enfrentándonos a políticas que muchas veces buscan captar al electorado, en el tema de la bicicleta, a nivel municipal, en el caso local, pues es bastante alarmante la consideración de que existe sobre que quieren desarrollar todavía más en la sierra. Y creo que, bueno, ese debate no ha sido muy abierto. Creo que podríamos todavía agotar mucho más la discusión sobre cómo queremos desarrollar la ciudad para el plan que estamos buscando aprobar. Es necesario tener un plan nuevo, es necesario ponernos de acuerdo sobre estas políticas, pero creo que no puede ser, no puede ser sin la necesaria discusión. Y bueno, ¿no? Simplemente me queda hacernos la pregunta como ciudadanos, pues, ¿qué nos toca, no? Y pues creo que lo que tenemos ahorita primero en el panorama, pues, es generar información que ayude a la ciudadanía a entender un poco más la problemática, ¿no? Porque pues vemos esto que también comenta, por ejemplo, Carlos, de las resistencias en cuanto a la ciudadanía, los grupos de vecinos que se oponen a las ciclovías, y pues creo que tenemos que empezar a tender puentes para empezar a resolver estas diferencias que creo que van a ser necesarias para, desde la ciudadanía, poder empujar estos proyectos. Les saludo y bueno, me da mucho gusto saludarlos a todos. Gracias. Bueno, ahora sí le pedimos a nuestros panelistas que en 2 minutitos, a manera de conclusión, nos compartan sus reflexiones finales. Por aquí en el chat hay 2 reflexiones más de Madigan, de Agustín, que, bueno, pues tienen mucha relación con lo que se ha comentado ahorita ya, también de Alejandro Vadillo, y pues habla mucho de esa parte que le toca a cada uno de los ciudadanos, pero también de la disponibilidad de las autoridades para escucharnos y atender las necesidades que los usuarios, mejor que nadie, conocen y son los que pueden apoyar en esta planeación. Entonces, empezamos con Marcela. 2 minutitos, Marce. Ok, pues muchas gracias. Perdón, Marcela López. Sí. Perdón, Marcela López, sí. Ok, perdón. Muchas gracias a todas y todos, ¿no? Creo que fue muy, muy interesante escucharlas y escucharlos. Yo me quedo con varios puntos muy, muy importantes del diálogo de hoy, ¿no? Uno de esos, pues, es la relevancia de adoptar un enfoque multiactor, ¿no? En donde se genere el diálogo entre instituciones, como comentó Marcela, en donde se refuerce la acción de la sociedad civil organizada, y esto va también muy ligado a presupuestos. Ahorita lo voy a comentar. El rol de la academia también es central. Creo que somos actores privilegiados de cierta manera, porque muchas veces estamos entre sector civil, gobierno, podemos expresar las ideas de manera un poco más libre, etcétera, ¿no? Y obviamente la ciudadanía. Otro punto muy relevante es el pensar en la multimodalidad, ¿no? Vivimos en la ciudad como peatones, como ciclistas, como usuarios de transporte público, conductores de transporte privado, y pues yo creo que en el contexto en el que vivimos, en ciudades fragmentadas y extendidas, pues tenemos que ver hacia la multimodalidad para franquear estas grandes distancias que muchas veces tenemos que transitar. Otro es la atención a grupos vulnerables, ¿no? A las necesidades de los niños, por ejemplo, de las mujeres, relacionado al tema a los grupos con escasos recursos. Y finalmente, muy, muy importante, pues el vínculo de la modalidad con diferentes temas de la planeación urbana, como nos comenta Anita también, con los usos de suelo, las actividades y finalmente, pues con los presupuestos, ¿no? Ojalá que no sé, a través de las iniciativas que están haciendo muchos de los colectivos, y como nos mencionaron aquí Sergio y Carlos, pues los presupuestos públicos empiecen a mirar cada vez más de cerca hacia los medios no motorizados de transporte. Y ahí voy a cerrar. Gracias, Marce. Adelante, Esteban, tus conclusiones. Te pedimos nada más que abras tu micrófono.
Listo. Listo, sí. ¿Sí? ¿Me escucho? ¿Sí? Ya, bien. Gracias, Mariana. Y coincido con los demás. Los comentarios y las reflexiones han sido amplias, que van desde la participación ciudadana hasta el fortalecimiento de la gestión pública o gobiernos que incluyan, como bien dice Carlos, en sus agendas el tema de movilidad. Y creo que de todos estos amplios comentarios, estamos aún en las ciudades latinoamericanas en una etapa de transición hacia la modalidad urbana sostenible. Todavía no hay, no tenemos modelos establecidos a los cuales seguir o apegarnos. Y quienes estamos involucrados en esto o participamos en este asunto, debemos de reconocer que nos toca desarrollar la fase de transición, y las transiciones pueden ser o durar incluso décadas. Las ciudades modelo europeas no fue de un día para otro que tuvieran una modalidad urbana sostenible, y creo que lo que debemos de desarrollar o poner atención, incluso más atención que ya en un modelo terminado, es precisamente en desarrollar estrategias para acelerar la transición hacia una movilidad urbana sostenible, que sea integral desde luego y que incluya otros aspectos, o mejor dicho, asuntos urbanos como la seguridad, cuestiones de género, etc. Nuevamente, Mariana, muchas gracias por la invitación. Gracias a la Agenda Ambiental, a Marco, un saludo a todos y espero que pronto nos veamos en vivo y continuar platicando y concluyendo sobre estos temas, pero de manera personal. Gracias, Esteban. Ojalá que así sea. Meli, adelante con tus conclusiones. Ya, es que no quería el audio. Bueno, pues voy a tratar de ser lo más breve posible. Pues las reflexiones, pues ser más activos, ¿no? Como igual lo comentaba en la presentación, físicamente, por la pandemia, que tenemos que ser personas más activas, más sanas, y pues también ser más activos pues en la toma también de decisiones, y coincido con la mayoría de los compañeros aquí, ponentes, colegas, amigos, la maestra Ana Delgadillo, una gran maestra que me da mucho gusto también saludarla, y coincido en que tenemos que ser más críticos y sobre todo por quienes están tomando decisiones y quienes están gestionando todo esto en el gobierno, en los diferentes niveles, pues ser más críticos, presionar más. Y también, pues me parece muy valioso todo lo que comentan los compañeros ponentes y la gente que también hizo sus comentarios. Los datos que da Carlos, Sergio, que también tiene un trabajo muy arduo, Esteban también con la labor que está haciendo, los chicos de derechos urbanos, y no quiero que me falte de mencionar nadie, pero me da mucho gusto ver aquí a colegas y amigos, y bueno, una de mis maestras que siempre deja ahí reflexiones muy importantes, y también creo que de los demás participantes, creo que por ahí hay también otros conocidos colegas e involucrados en estos temas. Y sí, yo dejaría esa reflexión, ¿no? Ser más críticos y pues también presionar más a quienes están tomando actualmente las decisiones, porque si no, vamos a seguir haciendo debates y sí nos enriquecen mucho, pero pues hay que presionar más para que los cambios sean ya más palpables. Y sería todo, agradecer igual la invitación, y un gusto para mí seguir compartiendo con gente tan capacitada y tan entregada para todos estos temas. Y un saludo muy cordial a todos. Muchas gracias, Meli. Carlos. Sí, muchas gracias, Mariana. Pues igual agradecer a todos quienes estuvieron acá, a las y los ponentes también, muy interesante sus planteamientos. Y bueno, en la misma, ¿no? Detecto como dos niveles de discusión, uno muy focalizado al tema de San Luis Potosí particularmente. Ahí queda, creo que muy interesante hacer ahí el asterisco para la Universidad Autónoma, particularmente la agenda ambiental, pues que sería muy interesante realizar un ejercicio donde se profundice particularmente el tema de las ciclovías en San Luis Potosí.
Eso sería como muy importante. Y otro como de un tema, me parece como más complejo, pues entrarle al tema de la planeación urbana desde todas las aristas, ¿no? Desde cómo se está desarrollando la ciudad de San Luis Potosí, desde lo político, lo económico, lo social, etcétera, ¿no? Asociado a la movilidad, el transporte, la habitacional, usos de suelo, etcétera. Me parecería fundamental que hicieran esas dos charlas. Y en el tema justo de la movilidad urbana sustentable, como en sintonía con el evento en el que participamos, pues lo mismo, ¿no? Me parece que a nivel federal hay grandes esfuerzos de ciertos sectores, particularmente de SEDATU, está haciendo las cosas fenomenales en ciertos sectores, pero también la misma SEDATU lo plantea y eso es claro, ¿no? La responsabilidad recae casi al 100% en lo local de todos actores. Entonces, la cuestión ahí sería también muy interesante seguir indagando acerca de los actores locales, de la voluntad política, del fortalecimiento local, de las herramientas de participación e incidencia, de vínculos, redes, etcétera. Entonces, pues bueno, muy agradecido por participar. Siempre es un gusto estar acá, verles a todas y todos y pues seguimos en esto. Un abrazo grande. Gracias, Carlos. Igual un abrazo para ti. Sergio, adelante. Mil gracias. Yo igual me sumo a los panelistas pasados, especialmente a este punto que abordaba Carlos. Agregaría o haría énfasis en esto de que la agenda multiactor en lo local logra hacer transformaciones de una forma más rápida y sostenible, que tenemos que voltear a ver a la multimodalidad, ¿no? Hablamos ahorita de ciclovías, pero ahorita, por ejemplo, en temas de pandemia, el transporte público ha sido golpeteado por todos lados, tenemos que retomarlo, las localidades tienen que retomarlo porque muchas veces está tomado por iniciativas privadas, entonces hay que reivindicarlo y hacerlo accesible. Y centraría nada más en este punto final de las ciclovías. No abordamos el tema de cuál es el objetivo de hacer ciclovías, ¿no? Y en temas concretos, pues el objetivo es traslados seguros en vialidades de alta velocidad. Y entonces yo pongo sobre la mesa, ¿por qué no gestionamos la velocidad dentro de las ciudades como una forma sostenible para que las personas puedan moverse seguras por la calle sin necesidad de segregarles, ¿no? Y en este tema, pues también tendríamos que estar hablando de impuestos al estacionamiento para tener carriles libres por donde transitar, verificación vehicular para poder transitar de forma limpia y segura, y exámenes rigurosos para el manejo de un automóvil motorizado para que sepan que hay usuarios más vulnerados y que tienen todo el mismo derecho de transitar por la vía, exista o no ciclovía, ¿no? Entonces, con eso yo dejaría mi participación. Agradecería de nueva cuenta a Agenda Ambiental, a la universidad y a todos los demás panelistas. Les abrazo muchísimo en la sana distancia. Gracias, Sergio. Yo creo que tocaste un punto muy importante. ¿Por qué no evitarlo mediante otras medidas y no tener medidas de alivio, ¿no? Si se puede prevenir de otras formas. Y yo creo que eso, pues, a todos nos correspondería como ciudadanos y como usuarios de los diferentes tipos de transporte. Marcela Yadó, ahora sí, adelante, la escuchamos. Ahora sí. Bueno, yo voy a hacer una reflexión como desde los movimientos sociales. Creo que nos hace falta generar una suerte de ingeniería social ciudadana que sea capaz de afrontar los desafíos del trabajo territorial incidente, pero un trabajo territorial incidente con resultados permanentes y profundos en la manera en que nos movemos en las ciudades. Y yo creo que en eso, pese a que nosotros somos activistas hace muchos años acá en Santiago, hace falta una mayor articulación, una mayor incidencia, una mayor quizás preparación política para enfrentarnos a las decisiones sobre el territorio que siempre son políticas también. Entonces ahí hay un desafío como para continuar la lucha, porque la lucha es demasiada la que queda. Acá hemos tenido algunos avances en materia de movilidad sustentable, hemos ganado algunas cosas, en Santiago específicamente, donde yo vivo, me muevo y donde hemos hecho este trabajo territorial, y también en algunas regiones del país, pero son insuficientes para lo que necesitamos, y ahora la autoridad presenta su plan paso a paso para el desconfinamiento, y resulta que nos muestra todo esto como temporal,
cuando están en deuda con nosotros y ni siquiera a través de esa propuesta que representaba un 25% de las ciclovías que nos deben, por ejemplo, ni siquiera eso lo piensan dejar permanente. Entonces hay que intentar incidir en el cambio de visión y paradigma que se tiene sobre la movilidad en las ciudades. Así es. Pues muchas gracias a todos nuestros panelistas y también a nuestros invitados. Yo creo que ha sido una sesión muy rica. Esta reflexión nos invita a poner puntos sobre la mesa, a dejarnos muchas tareas que pensar, pero sobre todo a ver de qué manera concretamos todos estos objetivos que tenemos y de qué manera podemos, como ciudadanos, exigir que sean atendidas estas peticiones, vincularnos, trabajar unidos y pues seguir en esto, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias al público también. Y pues por aquí seguimos en contacto. Ya saben que tenemos varias actividades planeadas, se las hacemos llegar de las personas que ya se han registrado. También van a ir recibiendo noticias por aquí. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. También la foto, si pudieran todos prender su cámara para sacarnos una foto grupal. Y yo sé que todavía quedan preguntas y ya no tenemos tiempo, pero podrían dejar sus preguntas en el chat. Tenemos a Luis de Vida sobre Ruedas, a Chayito de la Cedubop, a Mirel del Implan. Entonces, para no quedarnos con dudas, pueden dejar sus comentarios en el chat y así ya podríamos resolver, ¿no? Todo lo que se pueda y ya que se nos acabó el tiempo. Entonces, les pedimos a todos que abran su cámara, los que puedan y quieran, para tomarnos la foto. Okay. Ahí va, digan, whisky. ¿No? Bien. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Les vamos a dejar abierto el chat unos minutos más para que resuelvan sus últimas inquietudes, pero vamos a cerrar ya el foro, el diálogo, por un tema de tiempo. Pero ahí dejamos las preguntas para que si hay quien está aquí que puede contestarlo, ya detecté yo una que sí se puede contestar.